Un saludo tengan todos en la oportunidad de compartir con ustedes en el seminario Generación de Teoría del doctorado Ciencias de la Salud de la Universidad Nacional Experimental Francisco de Miranda, con el acompañamiento de la doctora Esther Áñez Romero, mi propuesta doctoral que he denominado Liderazgo Integrador a partir de la atención primaria de salud desde las voces de los actores sociales. Quien les habla la doctorante Marjorie. Desde esta perspectiva se destacan dos categorías de entrada o categorías preestablecidas, como lo es el liderazgo integrador y la atención primaria de salud, de las cuales emergerán a través del estado del arte unas subcategorías que se demarcarán cada una de las categorías de entrada. Está enmarcado en la línea de investigación, promoción de la salud y en la macro categoría del doctorado Ciencias de la Salud de la UNED, Políticas de Salud en el contexto venezolano y latinoamericano. Mi intención es interpretar en profundidad, comprender e interpretar en profundidad lo que significa para el DACEIN el liderazgo integrador, desde la perspectiva del ser y el existir en el mundo vinculado a su cotidianidad, facticidad, su horizonte histórico y su mimicidad, como lo señala Hegel. Ahora bien, vamos a destacar en la caracterización o la aproximación del foco de estudio, tomando en consideración mi hilo conductor teórico que es Ozarnik 2012 sobre la gerencia integradora, quien establece que la integración es el funcionamiento armónico de todas las facultades de las fuerzas para ser utilizadas en un momento idóneo, donde esta fuerza integradora debe trasladarse a lo que es la atención primaria de salud en los niveles de atención. Asimismo, establece 4 principios en los cuales destaca que uno de los principios está orientado a la salud, el cual la considera como una condición de eficiencia. Por lo tanto, la atención primaria de salud requiere de un liderazgo dirigido a una transformación desde las bases de la atención primaria para alcanzar modelos más equitativos, eficientes y eficaces. En el mismo modo, establecer entonces algunos vacíos teóricos evidenciados en la teoría de Ponsarnit, quien no contempla como principio integrador al individuo con su entorno. Otro vacío es que los principios integradores no están vinculados a las organizaciones prestadoras de salud, ni tampoco no existe dentro de su principio una vinculación con las comunidades. Estos 3 vacíos teóricos van a ser motivo de inquietud para mi propuesta doctoral para que emerja ese corpus teórico de liderazgo integrador y para poder aportar a esta teoría lo que emerja de este estudio. Asimismo, presento los vacíos que como investigadora he podido evidenciar en los establecimientos de salud, tomando en consideración mi vivencia de experiencias dentro del sector salud. Existe una fragmentación y segmentación del sistema público de salud. Hay una desintegración en los diferentes niveles de atención en los centros de salud. Poca capacidad resolutiva a la población, así como debilidad en el liderazgo y poca gobernanza. Estos entonces son los vacíos y el que he encontrado como investigadora desde el punto de vista vivencial. Una vez detectados mis vacíos teóricos y mis vacíos fácticos, presento acá la tesis que defiendo. En virtud de la desintegración existente entre los niveles de atención primaria y los de actuación a nivel de los establecimientos de salud, el entramado teórico que se pretende emerger de esta investigación sobre liderazgo integrador a partir de la atención primaria de salud desde los actores sociales fortalecerá la articulación entre los niveles de atención y el componente liderazgo y gobernanza del sistema público de salud a través del reconocimiento de los actores sociales como entes claves para la promoción de la salud y la participación comunitaria.
De esta inquietud de mi problema de investigación surgen unas interrogantes y a su vez esto genera un propósito general y uno específico. ¿Cómo se concibe el corpus teórico del liderazgo integrador a partir de la atención primaria de salud desde las voces de los actores sociales? Esto va a dar origen a mi propósito general que he descrito como generar un corpus teórico del liderazgo integrador a partir de la atención primaria de salud desde las voces de los actores sociales. También me he realizado la pregunta que cuál ha sido el devenir histórico a través del estado del arte del liderazgo integrador asociado a la atención primaria de salud, generando el propósito número uno, describir el devenir histórico a través del estado del arte del liderazgo integrador asociado a la atención primaria de salud. Otra pregunta que sale de esta investigación es cómo son los significados que otorgan los informantes clave del liderazgo integrador desde la fenomenología hermenéutica como lógica de acción, generando el segundo propósito, que es comprender los significados que otorgan los informantes clave del liderazgo integrador desde la fenomenología hermenéutica como lógica de acción. Y finalmente, cómo se interpretan los significados que otorgan los informantes clave para la emergencia de la estructura teórico-conceptual del liderazgo integrador, para configurar mi tercer propósito específico, interpretar los significados que otorgan los informantes clave para la emergencia de la estructura teórica conceptual del liderazgo integral. Asimismo, me apoyaré en los hilos conductores teóricos, tomaré como teórico principal a Posarnit 2012 sobre la gerencia integradora, quien destaca 4 principios de la gerencia integradora. El individuo consigo mismo, el individuo con la empresa, el individuo con ella misma y el individuo con su entorno, de los cuales será de gran valía para poder, que fue de gran valía para detectar mi vacío teórico. Desde el punto de vista de los hilos conductores metodológicos, tomaré a Martin Heidegger como referente metodológico para seguir la lógica de acción de su método del círculo hermenéutico, considerando que Heidegger fue un filósofo alemán quien en sus inicios trabajó con Husserl, el padre de la fenomenología, pero él fustigó que el fenómeno no solamente era describirlo, sino que había que comprenderlo e interpretarlo. Por lo tanto, de allí se generó la hermenéutica de la facticidad. Ahora bien, voy a presentarles los supuestos básicos que seguiré en mi propuesta doctoral desde el punto de vista ontológico, epistemológico y metodológico. Vamos a ver el ontológico. Hace referencia a cuál es la forma y la naturaleza de la realidad, qué podemos conocer de ella. Por lo tanto, la voy a asumir una realidad emergente, dinámica, cambiante, subjetiva, con un mundo de posibilidades. Por lo tanto, voy a asumir esa realidad del mundo vivido del médico de familia que maneja y conoce el foco de estudio y que emerge fácticamente como de ser. Ahora vamos a ver desde el punto de vista epistemológico. Hace referencia a cómo se va a construir ese conocimiento. ¿Cómo es la relación dialógica entre el cognoscible y el cognoscente? Voy a asumir entonces un modo intersubjetivo, una relación intersubjetiva, una comprensión de la experiencia vivida. Por lo tanto, voy a desarrollar la creación de este conocimiento desde la epistemología subjetiva del método heideggeriano, asumiendo una relación de fusión entre sujeto-objeto, de una realidad de la vida fáctica del ser ahí. Ahora bien, desde el punto de vista del supuesto metodológico, hace referencia a cuál es la ruta lógica para ir construyendo o para llegar a construir ese conocimiento. Voy a asumir el modo dialéctico del enfoque cualitativo y la lógica de acción del método heideggeriano. En conclusión, voy a asumir un paradigma interpretativo, un enfoque cualitativo,
un método el fenomenológico de la hermenéutica de Heidegger con un diseño emergente utilizando la lógica de acción del círculo hermenéutico. Estos son entonces mis supuestos básicos que seguiré en mi propuesta doctoral. Ahora bien, les voy a presentar en esta lámina la metodología del círculo hermenéutico heidegeriano con la lógica de acción de sus 5 momentos. En la primera fase o primer momento del círculo heidegeriano es la precomprensión, donde voy a asumir un momento de preparación previa de estudio en relación al fenómeno que estoy abordando, tomando en consideración el conocimiento previo que tengo sobre el liderazgo integrador y el estado del arte que se ha construido en la presente propuesta doctoral, donde voy a profundizar también sobre la metodología a utilizar. Prosigo entonces con el segundo momento, que es la reducción fenomenológica, considerada la fase descriptiva, donde comienzo a develar los modos del Dasein. Allí comenzaré a captear, tomando en consideración mi protocolo de investigación, donde está reflejado la data de los informantes claves que utilicé para mi investigación, y voy a comenzar a captear para que allí emerjan las categorías. Prosigo con el momento de la construcción, que es considerado la fase de comprensión. Allí yo voy a colocarme desde lo afectivo, me voy a colocar en el lugar del Dasein para reconocer lo oculto, para descultar todo aquello que está en su ser en relación al fenómeno de estudio, que es el liderazgo integrador, para desde esa posición ver la facticidad del discurso narrativo de este médico familiar, dándole así sentido a la unidad de significado. Prosigo con el momento de desconstrucción, que allí es el momento, es la fase interpretativa. Allí voy a interpretar el significado de las categorías emergentes, dándole argumentación teórica para que allí pueda emerger la posible constructo teórico. Y posteriormente finalizo con la penetración, que es allí donde surge o emerge o se construye o se genera el corpus teórico, el modelo teórico conceptual del liderazgo integral. Ahora mostraré el camino metodológico que utilizaré para generar este corpus teórico del liderazgo integrador a partir de la atención primaria de salud desde las voces de los actores sociales. Como informante clave tomaré al médico de familia y será tomado a través de la técnica de bola de nieve, que tomaré 1, 2 o 3 y seguiré tomándolo hasta que sature la data. Los criterios de selección que tomaré para la selección de ese informante clave es que sea médico de familia, que labore en la Universidad Nacional Experimental como formador en la atención primaria de salud y que trabaje en algún consultorio popular de la red de los ASID existentes en nuestro municipio Miranda. Igualmente que tenga más de 5 años de servicio y que tenga la disposición para participar en el estudio. En el escenario ya lo describí: Secretaría de Salud, tomando en consideración que es el ente rector donde están estructuralmente los ASID, y la Universidad Nacional Experimental Francisco de Miranda como ente formador. En las técnicas para la recolección de la cosa misma utilizaré una observación participante, una entrevista en profundidad, una revisión y análisis documental y un análisis de contenido. Entre los instrumentos está el guión de preguntas fenomenológicas, el cual redactaré, una ficha de registro descriptivo, y como recurso utilizaré la grabadora y el bloc de notas. Para el tratamiento de la cosa misma
lo haré a nivel sintáctico, de manera descriptiva, el nivel semántico del significado y a nivel pragmático de interpretación. En cuanto al rigor científico, lo estableceré a través de la veracidad o credibilidad utilizando una triangulación por informantes. Y dentro de las consideraciones éticas, tomaré en cuenta que estoy trabajando con sujetos, por lo tanto, utilizaré los principios de la bioética, que sea la transparencia, le haré firmar el consentimiento informado, leído firmado, el consentimiento informado. Asimismo, mantendré en anonimato la información cumpliendo con el principio de la confidencialidad. Después de haber hecho una definición de abstracción conceptual de esa emergencia de códigos y categorías, acá les presento, y después de haberlas definido y clasificado, acá les presento mi modelo conceptual de liderazgo integrador que he denominado LIDIAR, un liderazgo modelo articulador. Este modelo responde metafóricamente a esta figura que es el infinito, que de acuerdo a la Real Academia es, lo describe como algo que tiene inicio pero no tiene fin. Y utilizo esta imagen para representar mi modelo conceptual que se generará de mi propuesta doctoral, porque considero que esta imagen va a representar lo que es el liderazgo integrador a partir de la atención primaria de salud como un proceso continuo que no tiene fin, en donde el cuidado de la salud se articula e integra de manera universal y colectiva, integrando a las comunidades en las tomas de decisiones para garantizar un cuidado holístico de la salud, integrándolo a los centros de salud y a las universidades dentro de una gestión estratégica donde prevalezca la articulación y la integración de los diferentes niveles de atención que permita asegurar la salud para todos. Y finalmente, culmino mi disertación con un mensaje de Martin Heidegger. Tu destino no puede ser cambiado, pero puede ser transformado. Por su atención, muchísimas gracias.